Bienvenidos al último episodio de mi serie de videos en Barcelona. El día de hoy vamos a ir a lugares muy especiales, los cuales normalmente no son los más conocidos por los turistas, pero de verdad que tienen su propio encanto. Bienvenidos a una nueva aventura. Comenzamos esta aventura en uno de los parques más bonitos de todo Barcelona, el Parque de la Ciudadela. En este lugar se encuentran museos, puentes, el zoológico, esculturas al aire libre, entre otras cosas de las cuales veremos algunas de las principales a continuación. Empezando justamente con el antiguo Arsenal de la Ciudadela y actual sede del Parlamento de Cataluña. Siguiendo nuestro recorrido en el parque, llegamos a uno de mis lugares favoritos de este lugar, la famosa Cascada Monumental. Este lugar, tengo que confesarles que la primera vez que visité este parque no tenía ni idea que existía. Yo venía buscando una escultura de un mamut que se encuentra a pocos metros de aquí. Sin embargo, al ver esta cascada no dudé en olvidarme por un momento de todo para quedarme apreciándolo. Esta cascada es un conjunto arquitectónico y escultórico impresionante. En cuanto a las esculturas, cuenta con grifos, faunos y dioses como lo son Neptuno, y en la parte central el motivo principal del conjunto, representando el nacimiento de Venus. En esta ocasión, al subir las escalinatas, me encontré un grupo de personas tomando clases de baile, las cuales se veían muy divertidas. Para finalizar mi recorrido, visito la famosa escultura de mamut, la cual en un principio fue el motivo principal de mi visita a este parque. Justo enfrente de la entrada del parque se encuentra un punto de interés muy importante en la ciudad. Estoy hablando del Arco del Triunfo de Barcelona, el cual fue construido como puerta de entrada a la Exposición Universal de 1888, la cual estuvo situada en el Parque de la Ciudadela. Este lugar cuenta con acabados escultóricos y decorativos lleno de simbolismo, lo cual le da una esencia muy especial. Miren, es mucho más chiquito que el de París, pero está bonito, aún así. Es el Arco del Triunfo de Barcelona. Está padre, ¿no? También en este lugar me encontré unos muy curiosos amigos, muy habituales en toda la ciudad de Barcelona. Muchas personas piensan que este Arco del Triunfo representó la puerta de entrada a la modernidad de Barcelona. Yo solo sé que este lugar me gustó muchísimo. Ahora nos trasladamos a otro punto muy importante en esta ciudad catalana, la Plaza de España. Si llegas por avión, este será el primer lugar que te dará la bienvenida en tu entrada a la ciudad. Esta es la segunda mayor plaza de España, la cual fue construida en 1929 durante la Exposición Internacional. En su parte central se encuentra una fuente enorme, la cual, con muchos detalles, representa una alegoría poética a España. Esta dedicada principalmente a sus ríos, los cuales desembocan en los mares alrededor de la península ibérica. A unos pasos de aquí, adornado en su entrada por unas torres venecianas, llegamos al Palacio Nacional, el cual está situado en la montaña de Montjuïc. Este palacio fue construido entre 1926 y 1929 para la Exposición Internacional,
y desde 1934 aloja el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Este lugar tiene una sorpresa la cual les mostraré más tarde. Por ahora subiré hasta el balcón en la entrada del museo para apreciar las vistas desde ahí. Para llegar a este lugar puedes tomar las escaleras eléctricas. Yo decidí subir por las normales para ir apreciando cada detalle que ofrece este lugar. También les recomiendo ampliamente visitar este museo. Lamentablemente en este video no se los podré mostrar, pero vale mucho la pena visitarlo. Y especialmente no se pierdan la vista desde su terraza en la entrada. Aquí encontrarás de las mejores vistas en todo Barcelona. Aunque el camino para llegar al museo puede ser un poco largo, valdrá la pena el premio que te espera al final. Es hora de ir a comer, pero antes apreciaré un poco más de esta vista. De verdad que es de mis favoritas en todo Barcelona. También quisiera agregar un par de recomendaciones de lugares para visitar, los cuales, aunque no los pude visitar personalmente en esta ocasión, una seguidora de Instagram de esta ciudad me pidió agregarlos para que pudieran conocerlos. Estas recomendaciones a continuación. El primero de ellos es el laberinto de Horta, el cual es uno de aquellos jardines que dejan huella en la memoria. Este lugar es ideal para perderte en sus jardines llenos de fuentes, manantiales y esculturas mitológicas. Aunque no se encuentra cerca del centro de Barcelona, vale completamente la pena visitarlo. La segunda recomendación es el Mirador del Tibidabo, el cual, además de sus impresionantes vistas y bonita iglesia, cuenta con un parque de diversiones, ideal para pasar una tarde disfrutando de un ambiente diferente en Barcelona. Ahora sí, vamos a comer. El restaurante elegido para comer fue una recomendación de ustedes por Instagram. Este restaurante se llama Goico Grill. De verdad que fue de las mejores comidas que he tenido en Barcelona y las hamburguesas estaban enormes. Una vez finalizada la comida, ha llegado el momento de visitar la última atracción en esta serie de videos en Barcelona. De verdad que es una atracción muy única y especial y sé que la van a disfrutar mucho. Bienvenidos nuevamente al Palacio Nacional. En esta ocasión estamos aquí para ver un espectáculo nocturno que se desarrolla en esta inmediación. El show de la Fuente Mágica de Montjuïc. De verdad que es muy genial e impresionante y espero que lo disfruten tanto como yo. De esta manera llegamos al final de esta serie de 4 episodios. Barcelona es una ciudad muy especial para mí. Sus calles, su comida, su gente, te abrazan y te invitan a aprender a través de sus monumentos parte de su historia. Comprender gente que dejó huella, perderte en sus avenidas y aprender un poco del sentimiento catalán. Te invita a abrazar su pasado y mirar juntos al futuro. Barcelona es pasado, presente y futuro, aunque no necesariamente en ese orden. Una ciudad que mueve sentimientos y sueños a través de un balón, aunque esto solo forma una pequeña parte de la grandeza de esta ciudad. Si algo me ha enseñado este viaje, es a no juzgar un lugar por su fachada. Nunca sabes qué sorpresa puedas encontrar en su interior. Quizá un bar ambientado con hadas o una obra de arte de algún arquitecto. Sé que hay mucho más que visitar
lugares que conocer, pero por ahora solo me queda renovar ese pensamiento que tuve desde mi primer viaje a esta ciudad. Me despido nostálgico como la primera vez. La promesa sigue latente. Barcelona, nos volveremos a ver muy pronto. Lo prometo. Acompáñame en esta aventura y viajemos juntos desde casa. Suscríbete a mi canal ahora y visitemos juntos más de 30 países.